viendo la relevancia, qué es lo que vamos a entender con estas evaluaciones diagnósticas, veamos también cómo se pueden utilizar. Y aquí es donde viene el paso a paso o este proceso más sistemático que podemos utilizar continuamente para sacarle mayor provecho a las evaluaciones diagnósticas. Y este en realidad es el ciclo de la evaluación formativa. Aquellos que hayan participado en algunos Learn Me Live anteriores se habrán dado cuenta que este ya es un ciclo más familiar y que surge de una revisión de 106 estudios, para ser más específico, que analizaron prácticas docentes en evaluación formativa. Y a partir de ahí crearon este ciclo. Y como cualquier ciclo, en el fondo tiene un inicio que después va avanzando, pero después, si se fijan, tiene una flecha que es de retorno y vuelve al inicio. Es decir, partimos compartiendo con los estudiantes los objetivos de aprendizaje, chequeamos que lo estén comprendiendo como esperamos, después vamos a recoger evidencia de aprendizaje, esa evidencia la vamos a analizar, la vamos a interpretar, ojalá junto con otros, ojalá, porque así también la reflexión pedagógica se ve enriquecida. Después de eso vamos a discutir la evidencia con los estudiantes y de ahí, si es que es necesario, vamos a retroalimentar. Recordemos que no siempre es necesario hacerlo, pero si es que vale la pena hay que hacerlo. Y finalmente, y ahí es donde viene lo que decía de hecho la Isa anteriormente, que tiene que ser un uso formativo. ¿Y qué significa que tenga un uso formativo? Que lo vamos a utilizar para modificar la enseñanza o el aprendizaje. Y ahí viene el último paso, adaptar la enseñanza al aprendizaje. Y a partir de ese último paso, lo que vamos a hacer es volver al inicio y volver a revisar cómo fue que funcionó, definir nuevamente objetivos de aprendizaje, recoger los datos, etcétera, etcétera. Entonces, este es el ciclo original, ¿ya? Pero como se darán cuenta, ustedes dirán, ya, pero si estamos en el inicio y vamos a aplicar una evaluación diagnóstica, ¿cómo vamos a compartir esos objetivos de aprendizaje con los estudiantes? No les vamos a compartir la tabla de especificaciones de la prueba, va a ser bien enredado. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, más puntualmente, es que vamos a querer compartir y socializar con los estudiantes los objetivos o los propósitos de la evaluación diagnóstica. Una vez que vamos a analizar los datos que tenemos a disposición, es primero respondernos cuál es la evidencia que existe, o sea, describirla simplemente describir lo que vemos, sin hacer juicios ni valoraciones sobre lo que estamos viendo, simplemente describir. Y después poder respondernos el por qué se produjo o por qué se produjeron esos resultados, cuáles son las causas de esos resultados. Y aquí les compartimos algunas preguntas que pueden ser súper interesantes de incorporar en reuniones de análisis de datos. La primera, que podría ser bien sencillo, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje con menor y mayor logro? O los indicadores de evaluación con mayor y menor logro. Y después la idea de preguntarnos por cuáles son los patrones que hay en los datos. Podemos quizá identificar algunas tendencias, elementos que se van repitiendo entre estudiantes o entre eje, entre habilidad, ¿ya? Pero tendencias. También podemos identificar los errores más comunes de los alumnos o también las fortalezas. Y eso, si se fijan, son solamente preguntas descriptivas, o sea, solamente vamos a ir contando, narrando lo que vemos en los datos sin hacer ningún juicio o valoración. Y después, en el tercer punto, viene la parte donde la experiencia de los docentes, la intuición y otro elemento también, y la discusión, la colaboración con los colegas tiene lugar. Y eso tiene que ver con qué es lo que podría explicar estos resultados. ¿Cuál es la causa de estos resultados? Y una vez que digamos, no, lo que pasa es que yo creo que la causa del resultado de Juanito es que, no sé, inventemos, todavía no tiene resuelta la operatoria. Ya, perfecto. Y si se fijan, muchas veces nos quedamos con esa causa, simplemente con lo que está más superficial, lo que está lo primero que aparece en la discusión. La invitación que nosotros hacemos, como dice ahí, ¿por qué? Por 5. Es decir, que podamos preguntarnos el por qué, por ejemplo, en 3 ocasiones o en 5 ocasiones. Y poder entonces, si el problema de Juanito es en la operatoria, ¿por qué Juanito tiene el problema en la operatoria? No, porque ¿Y por qué tiene el problema en eso? Y vamos haciendo como una secuencia y vamos cada vez especificando más cuál es la causa de la evidencia de aprendizaje que estamos revisando. Y en el futuro vamos a ir a abordar esa causa de la evidencia, esa dificultad que Juanito está enfrentando, pero
no lo primero que apareció simplemente en la discusión, porque ahí corremos el riesgo de no estar acertando. Es como que un médico no esté tratando los problemas que están subyacentes a alguna enfermedad que un paciente tenga. Tiene que preguntarse por qué y por qué y por qué. Entonces, esa es la invitación, básicamente, que en las reuniones de análisis de resultados o de datos puedan preguntarse muchas veces el por qué y seguirle la hebra a lo que están discutiendo. Lo otro tiene que ver con identificar los supuestos que tenemos. Todos tenemos supuestos. En cualquier discusión todos tenemos alguna idea preconcebida y que estamos poniendo sobre la mesa y que no siempre las hacemos visibles. Cuando las hacemos visibles nos podemos dar cuenta de sesgos que tenemos. Sesgos, por ejemplo, damos más participación a estudiantes que son más activos en las salas de clase, más participación a las mujeres o a los hombres, entre otros. Entonces, poner esos supuestos sobre la mesa es súper importante también para poder tomar mejores decisiones. Lo otro es que, sobre todo si estamos en un grupo, hay esta investigación sobre esto que es bien fascinante, la verdad, y es que cuando los grupos en las escuelas discuten, muchas veces arman alianzas entre, por ejemplo, profesores. No sé si alguna vez a ti se te habrá pasado, pero de, por ejemplo, trabajar más con quien es tu amiga o tu amigo, y entre ustedes poder empezar a generar una discusión, una colaboración. Pero el problema de eso es que probablemente pensamos cosas similares. Entonces y por eso esa pregunta, la penúltima pregunta, ¿hay otras explicaciones posibles? Es decir, además de lo que estamos conversando, ¿alguien podría pensar otra explicación que nosotros hasta ahora no estemos contemplando? Bueno, y por último, la pregunta final que también ayuda mucho es ¿qué es lo que todavía no sabemos? Es decir, cuando estamos analizando y estamos generando, construyendo hipótesis, porque todas estas son hipótesis, nada es como verdad o mentira o verdadero o falso, son todas hipótesis que vamos construyendo, ojalá con la mejor evidencia posible. Y cuando reconocemos que hay algunas cosas que quizás no sabemos, entonces ahí pueden pasar dos cosas. Si es que es algo muy importante lo que todavía no sabemos sobre lo que estamos analizando, quizás nos conviene volver atrás y recoger más datos que, por ejemplo, en verdad no estamos entendiendo por qué los estudiantes se equivocan. Y entonces quizás sería bueno analizar o realizar algún pequeño ejercicio en clase o preguntarle a los estudiantes directamente qué es lo que más les está costando o en qué parte del ejercicio, de la actividad se tuvieron más o les resultó más complejo. Esto lo aplicamos cuando ya aplicamos el diagnóstico y tengo mis resultados. Tengo mis resultados, yo con todas estas preguntas puedo ya empezar, ¿cierto?, a analizar, interpretar evidencia.